22 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Estamos en Cruel Verano. Como te recuerdo, un Cruel Verano que está llegando, podríamos decir, a su fin. Mañana, último programa de Cruel Verano. Último programa de Cruel Verano. Se viene el fin de semana largo. Tenés razón. Se vienen los huevos de Pascua, las gallinitas, los conejitos. Mañana podríamos estar hablando de los precios, ¿no? ¿Qué traigamos? La verdad que salen un huevo. Porque es terrible lo caro que están. Nunca entendí esa expresión. ¿Qué significa que las cosas salgan un huevo? Que están caras. ¿Pero por qué un huevo y no...? Y bueno, porque es muy una machirula. gallina? ¡Ah! Salen un huevo de caro. ¿Por qué no un general, riñón? Yo sé decir un riñón. ¿Vos sabés que yo tengo un tío que murió por eso? ¿Por un riñón? ¿O por falta de plata? Por el riñón. Ah, pensé que... Después yo tenía un novio que dejé de verlo por una varicocele. ¿Viste qué es lo que le sale? Realmente, basta. Es la verdad, esto ya lo hablamos. Cortala. Tenía 23 años. Yo era de Mar del Plata, él era de Capital Federal y un día esos amores de verano dejamos de vernos. Al tiempo me di cuenta, me confesó él, me dijo, en realidad yo desaparecí porque tenía una varicocele. Y a los 23 años, muy chiquita, yo aprendí que era una varicocele. ¿Qué les cuento? Es una En ese venita. momento no existía Google. Es una venita que está en los testículos. Una varice, boluda. En los testículos. Claro, pero está en el huevo. A él le costó un huevo. Ahora, si lo perdió o no lo perdió, no lo sé. Lo cierto es que en estos momentos está con nosotros María Marta Calcopietro. Hola, María Marta. Cortala, Chucho. ¿Cómo andan? Cortala. No la corten porque me reí mucho y quería participar quería saber Basta, no voy a volver a decir esa ¿A qué edad aprendieron ustedes que era una varicocele? Ay. Por ejemplo. Yo creo que lo aprendí con vos. Cuando contaste. El año pasado. Puede ser que... ¿Vos sabías, María Marta, además de ambiente, sabés qué es una varicocele? Sí, lo sabía. ¿Por Porque qué? tenía un primo... Pero es más común de lo que creemos. No, tenía un primo que tenía un amigo. Chicos, y hablen era de el sus comentario. Y era el comentario. Se reían. Y los varones, muy mal los varones, que las mujeres no sé si lo hacemos a eso. Para mí no lo hacemos tanto. ¿Qué, tanto. reírte? No, y se reían mucho del amigo. Pero porque son unos boludos. Claro. ¿Qué cuánto tenían? ¿Menos de 43? Sí, éramos adolescentes. Era un amigo de unos de un Nosotras, si fuera un problema en el ovario, ya estaríamos, amiga, ¿Estaríamos? ¿estás bien? Te acompaño, esto, lo otro. Ya nos íbamos a reír Sí, por un ellos estaban- problema en el ovario. Ellos estaban muriendo de risa. Perdí un huevo. Porque son así. Claro, bueno, y el comentario gracioso era que le faltaba por ese tema. Ah, le faltaba, se lo sacaron encima. Ay, Por eso es que lo sabía la cara de... Chicos, se empieza a poner re terrible. ¿Qué trajiste para el día Cambié de hoy? de tema, chicas, cambié Sí, de sí, especialidad. sí. Le traje lo caro que estaban los huevos. No, les traje lo de las audiencias públicas, de todo el despelote. Qué, la verdad, quilombo, qué chicos. transparente, ¿no? Qué Esos son transparente. procesos transparentes. Eso sí, muy Transparentes y transparente. democráticos. Sí, justamente. Están de moda. Por la cantidad de gente que participaba. ¿Viste? 102 Son los hijos de- Sí, pero ¿cuántos personas? 102.000 personas. ¿Cuántos pueden hablar? No, y el promedio fue casi 400. Ah, se extendió a 200. Se fue Por eso como te digo, un que eso es desastre. transparencia. Claro, 102. La muestra es de 400 sobre 102.000, ¿vos me estás jodiendo? No, ya sé, el otro día eran 200. Ahora Claro. lo extendieron a 200 Ahora, más. en realidad, porque se sumaron los 2 días, pero también fue algo muy raro lo que pasó, si lo siguieron o no, yo les traigo la información, que de repente también no se sabía cómo fueron elegidas esas personas, había personas A importantes. eso refiero, Claro. que resultó ser muy transparente. Claro, no se sabía cómo habían sido elegidas, de repente hubo denuncias a diputados que estuvieron buenísimas, las denuncias como de repente denunciaban y decían, che, este diputado está con las mineras, y también hubo representantes de mineras hablando, eso fue genial, es muy interesante. A ver, lo que a mí me parece justamente loco de todo esto es cómo la participación ciudadana se interesó por el tema, ¿no? Que de repente se volcó Sí. la gente a querer saber sobre esto. El tema se puso Agenda en debate, pública. tal cual. Lograron ponerlo en debate, ¿no? Que era algo que el gobierno no quería que pase desapercibido. Lo cual las audiencias públicas no son vinculantes tampoco, ¿eh? Por más que hubiesen participado las 102.000 personas que se presentaron, eso no iba a generar... ¿Para qué sirven? En realidad sirve para generar el conocimiento en la población, para que todos Claro. sepan de lo que se está hablando. Entonces, por eso la lista debía ser una lista en donde vos puedas elegir con un criterio quienes iban a participar. Claro, la muestra de esa lista tenía que ser como mínimo consensuada
en Claro. términos de representantes de diferentes Sí. sectores. Audiencia Pública de la Argentina tiene como su historial, digamos, con el tema de los tarifazos con Macri, no sé si se Sí, acuerdan. sí, me Ahí acuerdo. hubo como audiencias públicas en donde fueron gente de las diferentes defensorías al consumidor, fueron los del ENERC, fueron digo, un montón de gente. Es más, se hacían también en muchos clubes de barrio, me acuerdo. Sí, Se claro. iban Sí, haciendo como para que la gente vaya interiorizándose e informando. En nuestra Argentina encima, sumale una situación puntual que tiene que ver con que Argentina adhiere internacionalmente y regionalmente a lo que es el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que justamente hay varios países de Latinoamérica que están adheridos a ese acuerdo con la finalidad de que haya una divulgación sobre temas ambientales y donde el acceso a la información pública respecto al tema ambiental sea de libre acceso para todos los ciudadanos, que vos puedas ir, buscar esa información y esté esa información. Entonces, la audiencia pública formaba parte de lo que ese acuerdo viene a plantear, ¿no? Que pueda haber audiencia pública para que la gente se interiorice sobre la temática. Bueno, hubo algunos personajes que fueron muy buenos y muy interesantes. La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires tuvo una participación en donde de repente apareció con un montón de hojas y presentó todas esas hojas que eran los nombres de todas las personas que se habían presentado y se habían inscrito, por ejemplo, en la audiencia pública, y les hizo la representación fácil de decir: ustedes, a todas estas personas que no participaron, ¿no? Porque hizo el resto de esas personas que no participaron. Vamos a hablar de los nombres de 600.000 personas. ¿Van a leer el escrito de cada una de estas personas? No lo van a leer, Claro. digamos, no se van a interiorizar. Ustedes están, de alguna manera, segmentando este espacio y no permitiendo que todos podamos tener voz y voto en esta situación, ¿no? Y así, bueno, hubo varios personajes muy interesantes, abogados ambientalistas, Pérez Esquivel también estuvo, digamos, hubo mucha gente representativa. Estuvo Marta Maffei, por ejemplo, que fue la autora de la ley de glaciares, que dio una explicación muy interesante porque ella explica cómo se llega a hacer esa ley, ¿no? Cómo se consensuó en su momento esa ley, que no fue una ley fácil de sacar y que había logrado consensuar a toda la Argentina en algún momento, ¿no? En decir, bueno, esto es lo que nosotros determinamos que tenemos que proteger sí o sí. Sí. Que fue un trabajo muy complejo, pero que se había logrado hacer y que, bueno, obviamente hoy está en riesgo. ¿Qué pasa ahora? Es la pregunta. ¿De qué sirvió? Yo creo que sirvió mucho para que la gente se interiorice, para que el debate esté en la tele, fundamentalmente, que es la tele es el medio de comunicación, a pesar del streaming y otras formas que tenemos de interiorizarnos. Sí, o de sigue informarnos. siendo la tele por donde uno se comunica. Claro, sigue siendo el lugar y ese espacio donde la gente se informa. Entonces, que estén en la tele el tema y que se hable de los glaciares, de los periglaciares, del agua, de cuáles son las provincias que van a verse afectadas y cuáles no. Me parece que eso para eso sirvió y estuvo buenísimo. Y también fue interesante que esto que se ponga en debate. ¿Qué va a pasar ahora? Que es la gran pregunta, ¿en qué queda? Algo que quedó muy interesante también, que antes de pasar a eso, es que de esto salió una denuncia, por ejemplo, para una diputada, ¿no? Ajá. Que quedó demostrada, que llevaron las pruebas los abogados ambientalistas que participaban de que esa diputada estaba en conexión con las mineras y estaba recibiendo dinero de las mineras. Entonces eso, por ejemplo, me pareció que estuvo bueno porque lo pudieron hacer la denuncia pública y ya se efectivizó también esa denuncia. No es que quedó en una acusación que después no sabemos bien qué va a pasar. Y ahora lo que quedó pendiente es cómo va a seguir esto, ¿no? Porque la audiencia pública ya terminó. Fueron estas personas. Al gobierno, la verdad es que no le interesa. No. El gobierno lo que tiene acá es un arreglo con los gobernadores de las provincias cordilleranas, vamos a decir, las provincias que limitan con la cordillera, que son los que quieren la ley. También hay que decirlo, no importa de qué partido. A esta altura ya no importa si son de qué partido son. Están esperando que esa ley salga. Y el resto de las provincias, y las que están más alineadas, podemos decir a La Pampa y a la provincia de Buenos Aires, que no quieren esta ley, que son conscientes de la situación de la gravedad. La Pampa puntualmente recibe únicamente agua de los glaciares que vienen de la cordillera. La Pampa es una provincia, digamos, que no tiene otro tipo de acceso al agua. Entonces, donde ese agua se contamina, realmente queda toda una provincia sin acceso al agua. Y es muy complicado, así que esos son uno de los que más están haciendo fuerza también. Lo mismo pasa con la provincia de Buenos Aires y todo lo que produce la provincia de Buenos Aires. Hablamos de materia agrícola que depende del agua que viene también de los glaciares.
Bueno, ahora lo que queda pendiente va a ser el 8 de abril recién, ¿sí? Para el 8 de abril está hecha la propuesta en donde la intención justamente es volver a diputados el 8 de abril para que ya salga esta ley con esas modificaciones que ya se hablaron. Puede haber algún cambio o no, pero que después ya esto de alguna manera se resuelva lo antes posible, como es el gobierno nacional, ¿no? Que es un gobierno que no le interesa tampoco estirar mucho los temas. Esto hay que resolverlo rápido porque en un abrir y cerrar de ojos ya tenemos nueva ley para los menores, tenemos ley para la ley de trabajo, así que imagínate que esto le haya tomado tanto tiempo, ya deben estar odiados del gobierno con esta situación y que haya sido tomado como una bandera del pueblo también, ¿no? Creo que se dieron un par de cosas también la fecha en que se dio, como que se dieron algunas situaciones ahí que generaron eso. Y hay algo también que quedó pendiente y que el resto de las provincias están bastante complicadas, que el gobierno ahora lo que está proponiendo y que ya propuso es una reunión con los gobernadores de las provincias limítrofes de la cordillera, solamente con ellos. Ok. Y ahí están los otros gobernadores que están de alguna manera haciendo fuerza también y enojados obviamente, que se entienda que el agua puede nacer en la cordillera o puede estar en el Periglacial, pero después tiene todo un recorrido que llega a otros lugares. Lo que nos contabas la otra vez. Es tan básico de pensar, creo que en 5º grado a nosotros nos enseñaron el ciclo del agua. Geografía. Claro. Básico. Del agua hablas en 5º grado, más o menos, creo, 4º, 5º. Algo tan básico que no lo puedan entender es complicado, ¿no? Que no pueda ser una reunión con todos los gobernadores, que hasta capaz que saldrían ganando si sumaran a todos los gobernadores, porque son más los que están a favor que los que están en contra. Pero bueno, van a hacer una reunión con los gobernadores que están limítrofes a la cordillera, justamente como para ver si ajustan un poquito la modificación. La modificación más compleja y la que los gobernadores no van a dar marcha atrás es que sean ellos los que tengan el poder de decisión sobre su provincia de cuáles son los espacios periglaciales y cuáles no. Cuáles ellos consideran que sí puede ir a hacerse industria minera en este caso y cuáles no. Esa es la decisión eso es lo que los gobernadores quieren. Que en su provincia poder decidir ellos. Claro. Después tendremos algún gobernador o cambiará el color político del partido y dirá, no, yo me voy a basar en la ciencia, me voy a basar en los organismos internacionales, en la ley anterior, lo que sea. Pero la realidad hoy, los que están participando, quieren poder decidir si un espacio periglacial que es de todos y todas, ellos lo pueden tratar como un espacio privado. Claro, tal cual. Y pueden ellos decidir que una empresa minera se instale y trabaje en ese espacio y pueda romper esa montaña de piedras que le dicen para obtener de ahí el agua que necesitan, para poder obtener de ahí el material, los metales que se necesitan, el que ellos están buscando, sin ningún tipo de beneficio para la Argentina también, ¿no? Convengamos, ni para los trabajadores. Así que bueno, yo creo que la reunión va a ser media rara también, porque los gobernadores ya están decididos con lo que quieren, el gobierno nacional también, y para el 8 de abril entonces seguramente se vuelva a tratar entonces la ley de glaciares. Yo ya creo sin tanta movilización en la calle también, imagino, ya la gente... no porque no esté interesada en el tema, pero porque tampoco hay mucho más para hacer, ¿no? Sí esperar que eso salga, porque es lo que están esperando ahora, es que salga esto para poder interponer una medida judicial. Como que ya eso ya más o menos ya se sabe que cualquier situación de cambio de ley va a generar una medida judicial. Y ahí es la única ventanita que tenemos de pensar que las mineras lo que están pidiendo es seguridad jurídica también, para venir, ¿no? Porque si ellos ellos pidieron una ley nueva, pidieron la modificación, pero arrastra una cuestión jurídica. Ellos no quieren tampoco venir a instalarse para después tener una problemática judicial que los frene, que les complique el desarrollo de lo que ellos quieren hacer. Claro. Igual los minerales que están ahí son muy, muy importantes para lo que es esta transición energética, que un día tendríamos que hablar para quién es justa la transición energética realmente, y por qué es necesaria una transición energética. Entonces, bueno, también se pone en juego el tema de todo lo que tiene que ver con el litio, que está un poco más arriba. Se empieza a mezclar todo ahí un poco, y yo creo que es tan importante ese material que ellos quieren, que por ahí se bancan igual alguna cuestión judicial o con tal de rascar un poquito ahí, no les importa.
porque son empresas internacionales, ¿no? Y que están detrás de un material que es lo que el mundo está necesitando. Entonces ahí se genera eso. Pero bueno, para el 8 de abril sería entonces el tratamiento nuevamente en Cámara de Diputados, al menos la proyección que hace el Gobierno Nacional. Martí, Bueno. gracias. No, Gracias por haber gracias. formado parte de este cruel verano. sí. Es Este verano recontra con él encima. Che, pero nos Relazo. vemos en el año. Sí, Obvio que viene está con nosotras. comprometida. Cambio de Viene día. con nosotras. Les y cambio de día. Cambiás de Sí. día en lo que Ahora es la vamos propuesta a con hablar. nosotras Les tengo que preguntar en realidad. y vas a estar. Ay, sí, voy a estar los martes. Vamos a estar con nuestro programa de temática ambiental, Qué lindo. socioambiental, los martes de 20 a 22. Vamos a estar ahí con Lore, con Vic, vamos a estar en la producción. Creo que está Emi, me dijo. Emi por ahí está también. ¿Ya tenés operador fijo? No, ¿Sí? no, fijo, no. Tengo Ah. a Emi, tengo a Guido y tengo a Pluma. Ah, bendita Bien. tú eres. Bien. Sí, los chicos dijeron, nosotros encantadísimos. Yo dije, obvio, chicos, por favor, súmense. María Marta y Vamos a Lorena estar Calcopietro los martes de 20 a 22. De 20 a 22. Así. Van a estar en el aire de la 97.1. Bueno. Un alegrón. Ay, sí, la verdad que sí. Gracias. Gracias. Siempre, Marta. Gracias. ¿Qué hora es? Y 54. Faltan 6 minutos. Faltan 6 minutos. ¿Quieren hacer un tema y volvemos? Dale. ¿Les parecen? Tema y volvemos. Target Fire es lo que son ahora.